Señor, mi Dios amado, que en su momento, Padre Celestial, dará frutos, Señor Jesús. Yo te pido, mi Dios amado, que seas tú en todo momento, Señor Jesús. Y al mismo tiempo cancelamos, Señor amado, toda voz del infierno, Señor amado, que quiera venir a traer, Señor, un mensaje completamente diferente, distorsionado, Señor amado. En esta hora callamos la voz del enemigo, Señor mi Dios. Toda distracción, Señor amado, que no permita, Señor mi Dios, que esta palabra, que esta prédica, Señor amado, sea escuchada no solamente, Señor amado, aquí, sino, Padre Celestial, por las redes sociales, Señor mi Dios. Te pido, mi Dios amado, que mantengas arriba las redes sociales, Señor Jesús. Señor, y aún, Padre, cuando enviemos este mensaje, Señor Jesús, que seas tú trabajando a través de él, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Y así paradito, vaya buscando en su Biblia, Hebreos capítulo 5. Cuando lo tenga me dicen amén. Dios ha sido bueno, Dios ha sido maravilloso. Y mientras yo estaba estudiando precisamente el libro de los Hebreos, yo me di la tarea de buscar y estudiar la historia como tal, pero más que la historia, lo más que me agradó de este libro es que si usted lo lee con detenimiento, tiene un escrito fabuloso de nuestro Señor Jesús. Y yo le decía a Luis, me he enamorado de este libro a pesar de que uno lo lee, pero usted sabe que uno lee la misma escritura bíblica y siempre viene mensajes distintos. Dios te quiere mostrar otra cosa. Pero el significado del evangelio solamente se define de una manera: Jesucristo. No hay de otro. Él es nuestro ejemplo. Él es el ejemplo, la obediencia al cual nosotros tenemos que seguir. Así que, así paradito, vamos a leer Hebreos 5 y dice así: todo sumo sacerdote es un hombre escogido para preparar a otras personas en su trato con Dios. Él presenta a Dios las ofrendas de estas personas y ofrece sacrificio por los pecados. Y puede tratar con paciencia a los ignorantes y descarriados, porque Él también está sujeto a las mismas debilidades. Por esta razón, debe ofrecer sacrificios tanto por sus propios pecados como por los del pueblo. Y nadie puede llegar a ser sumo sacerdote solo porque desee tener este honor. Tiene que ser llamado por Dios para ese trabajo, como sucedió con Aarón. Por eso, Cristo no se honró a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que fue elegido por Dios, quien le dijo: tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Y en el otro pasaje, Dios le dijo: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatar de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De este modo, Dios lo hizo apto para ser sumo sacerdote perfecto. Y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecieron. Y Dios lo designó sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Versículo 11. Nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesita que alguien vuelva a enseñarle las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido.
pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Que el Señor siga añadiendo bendición a su palabra. Se puede sentar. Mientras yo estaba estudiando, que el Señor me llevó a estudiar el libro de Hebreos, pero no es hasta que uno entra en las profundidades de las Escrituras que uno empieza a entender tantas y tantas cosas y uno las hace nuestra y uno se ve reflejado y la Escritura es el espejo que uno tiene. Usted sabe que cuando se ve en un espejo para salir, usted ve si tiene el pelo bien, algunas personas, ¿verdad? Si tiene el pelo bien, si está bien maquillado, si no se le corrió el liner, o aquellos, ¿verdad? Cómo me ve con la ropita, que no se me ve algo indebido. Por lo general, nosotros hacemos esto. Pues la Biblia básicamente es esto. Cuando nosotros la leemos, cuando nosotros nos tomamos el tiempo de comernos el rollo, el libro mismo nos va a decir dónde estamos parados, qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Está en nosotros obedecerla. Porque podemos saber, mire, usted me puede estar aquí y recitarme la Biblia de memoria. El diablo conocía las Escrituras y las citaba. No es usted saber la Biblia de memoria. Por muchos años nosotros estuvimos con la Reina Valera del 60 y siempre se queda pues la escritura, siempre es así, esto lo dice de esta manera, esto, lo otro. Pero hubo un tiempo en que Dios nos dijo a nosotros, cambien de versión. Y cuando uno cambia de versión, pues se cambian las palabras. Así que usted me puede recitar aquí la Biblia al derecho y al revés. A mí eso no me impresiona. A mí lo que me impresiona es cuando obedecemos lo que dice la Biblia. Amén. Y mientras yo estaba estudiando hebreo, yo me fui y hebreo, fíjese, no tiene autores, solo estuvo explicando el profesor Poli Valentín. No fue Pablo. Pablo en sus escritos siempre decía yo, Pablo, si usted lee bien las cartas de Pablo, Pablo siempre se está defendiendo. Yo soy apóstol, yo soy el abortivo. Siempre está, si usted sabe que saco un poquito de la psicología y me pongo a analizar el comportamiento. Mire, ahora Máscara, el profesor le ha dado con que yo tengo que nos dio una tarea en donde tengo que diagnosticar y donde tengo que hacer un cuadro de la vida de Jeremías y de Nehemías. Así que, por favor, ore por mí. Le digo de corazón, ore por mí, porque yo no sé cómo hacer esto, por más que uno lee. Yo no sé cómo hacerlo, pero yo de verdad y sin broma, manténgase orando por mí. Él cuando da asignaciones las da bien chévere. Y una de las cosas que estuve leyendo sobre esto, le hablaba de Pablo. Pablo siempre se estaba defendiendo, es como que nunca se veía, como muchos de nosotros no nos vemos en ese llamado que Dios nos hizo, en esa confianza que Dios nos, que yo soy esto. No, pero ¿cómo va a ser? No, si para eso se necesita ser un letrado. Mire, Dios llama y Dios capacita, pero usted se tiene que dejar capacitar. ¿Cómo? Pues estudiando la Escritura, metiéndose a estudiar también en una buena escuela, cogiendo certificado. Aprenda, no se quede, mire, no se quede como dice aquí la Escritura, con la leche. Empieza a entrar en majarete, en la viandita. Pues Hebreo, lo último que leí fue que se dijo que se escribía Bernabé, Pedro, Lucas, algunos escritos dicen que Pablo, pero fue para que entraran al canon. No fue ni porque estaban convencidos. Se cree también que fue Priscila, Apolo,
Pero básicamente el lenguaje, si usted lee cuidadosamente, el lenguaje del libro de los Hebreos es un lenguaje bien elevado. Y sobre todas las cosas, habla mucho sobre el Antiguo Testamento. Es el único libro que se le llama a Jesús sumo sacerdote. Okay, yo quiero que usted lo anote eso. Se dio cuenta que Jesús es el único que puede dirigir a los sacerdotes, porque el sumo sacerdote lo que hacía era dirigir a los sacerdotes. Y los sacerdotes de este tiempo son aquellos hombres y mujeres que han decidido rendirle su vida al Señor y tomar el camino correcto de seguirlo completamente a Él. Amén. Yo estoy en la introducción nada más. Estoy solamente en la introducción. Porque es que yo le decía a Luis, este libro de verdad a mí me ha enamorado. Porque habla mucho de lo que es la obediencia y de cómo Jesús. Y usted me puede decir, ay, pero pastora, si eso lo dice todo el libro. Sí, lo dice todo el libro. Pero especialmente cuando le escribe una persona que no caminó con Jesús, pero que hizo su vida y que creyó, mira, deja eso. Y acá yo te tengo algo mejor. Porque este libro fue escrito para un pueblo judío que le estaba sirviendo al Señor Jesús, pero entonces estaban dejando al Señor Jesús por volver al judaísmo. Muy parecido a lo que está pasando en este tiempo, en donde hay gente que ha estado viniendo y estuvo un momento dado caminando con el Señor Jesús y lo dejó. Y ese es el escrito que se está diciendo, mira, yo te tengo buenas noticias. Regresa a Jesús, que eso es lo mejor que te puede pasar. Y ese es el encanto que tiene este libro que a mí tanto me gustó. Y dice el versículo 1, ahora quiero ir poquito a poquito. Y el tema que le puse fue capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Cómo yo voy a distinguir entre lo bueno y lo malo? Mirando el espejo de Jesús. Muchas veces yo le he dicho a usted cuando yo haga algo o que no sepa cómo hacerlo, mi pregunta siempre ha sido en mi vida es, ¿cómo lo haría Jesús? O otra cosa que yo hago es, esto que yo voy a ver, yo invitaría a Jesús a verlo conmigo. Usted sabe, cuando vamos al cine, que hacemos esos convites, nosotros invitaríamos a Jesús a ver eso. Nosotros invitaríamos a Jesús a nuestra vida. Mire, Jesús siempre está dispuesto. Y usted puede venir a los pies del maestro como usted quiera. Así como nosotros vinimos. Yo llegué de una vida completamente pecaminosa. Pero cuando hice la oración de fe, el Señor Jesús me aceptó. Y poco a poco, y aún sigue quitando, como yo digo, esa brea vieja que uno tiene y sigue raspando y raspando y raspando. Recientemente, esta semana, yo me aproveché que Luis no estaba en casa. Estuvo de viaje hace una semana atrás y esta semana estuvo todo el tiempo en Barceloneta. Y cuando él no está, pues no tengo, mire, ¿qué tú haces? Deja eso, te vas a lastimar, te va a salir una hernia, esto y lo otro. Pues no estaba. Así que yo el viernes, que dije, hoy es el último día. Yo sé que el lunes y martes tampoco va a estar, pero quiero hacerlo hoy. Me voy para la Marquesina a buscar unas herramientas. Y usted sabe que él le tiene a ciertas herramientas, le tiene candado para que yo no se las coja. Pero nada puede impedir que yo busque la llave y empiece de los 7 candados. Él tiene un montón de llaves para confundirme. Pero ¿quién confunde a una mujer cuando se le mete en la cabeza a alguien? Aprendan, caballero. Cuando a la mujer se le mete algo en la mente, lo va a hacer. Usted esté o no esté. Porque tenemos nuestros trucos. Pues mi truco en este caso fue ese. Y yo quería buscar una lija que yo había comprado, pero como él arregló la marquesina,
la metió donde estaban unas cajas de herramientas enormes. Y yo miré así, yo le dije, pero es que yo necesito esa lija. Y esas cajas pesan, pero tienen ruedas. Pues yo dije, yo no voy a hacer ninguna fuerza. Simplemente voy a jalar el manguillo y tiro con mi peso. No estoy haciendo fuerza. Y eso fue lo que hice. No la pude meter nuevamente. Así que le dije a Luis, pues como sabía que él iba a saber lo que yo hice, le dije, mira, para que no te tome por sorpresa, vas a encontrar una caja grande fuera de sitio, tienes que meterla, ¿ok? Y él me preguntó, pues, ¿qué hiciste? Y yo le expliqué, busqué la lija, cogí un vaso y empecé a lijar y a lijar. Y Dios me comenzó a ministrar por ese acto que yo estaba haciendo. La pintura no salía. Y yo empecé lija y lija y lija. Y yo aprendí que mientras más alta la lija, más suavecita. ¿Ok? Y yo decía, o sea, que mientras más alta la lija, menos, eso significa que los primeros cantazos van a ser más fuertes, porque la lija más bajita es la bien rough, y esa es la que yo necesitaba. Pues yo empecé a buscar una 60, empecé a buscar la 60 que yo había comprado, y empecé ahí, y darle el vasito, y dar, y dar, y dar, y la miraba, y Dios me decía así, es que muchas veces yo te tengo que lijar a ti, para que te veas bonito. Y el problema que yo tengo es que necesito que también me oren por mí. Es la perfección. A mí me mata, realmente me mata el perfeccionismo. Y la razón de por qué yo estaba lijando ese vaso es que no me gustó cómo quedó. Y ya yo lo he hecho 3 veces. 3 veces lo he pintado, 3 veces lo he quitado, 3 veces lo he lijado. Y Dios me decía, ¿cuántas veces tú has hecho lo mismo en tu vida? Y yo te sigo quitando esa capa, lijándote, para crear una pieza bella y hermosa. Así mismo es nuestro Señor. Y mientras yo lijaba, yo decía, Dios mío, pero es que esta pinturita no sale. Y Dios me decía, ¿cuándo va a salir la tuya? ¿Cuándo van a salir las de nosotros? Y mientras yo estudiaba, tenemos que tomar buenas decisiones. Y nuestras mejores decisiones se basan a través de Jesús. Y la Escritura me está hablando en Hebreos 5, versículo 1, que todo sumo sacerdote es un hombre escogido para representar a otras personas en su trato con Dios. Presenta ofrendas, sacrificios por los pecados de nosotros. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Como le expliqué, usted es sacerdote de su casa, el varón, el hombre. Y como sacerdote que es de su casa, usted tiene que seguir el ejemplo mayor, que es Jesús, que muchas veces no lo hacemos. Y Jesús es el que envía, es el jefe de los sacerdotes. Nuestro Señor es nuestro jefe, por decirlo de alguna manera, pero un jefe bueno, no quizá el jefe sinvergüenza que usted tenga o la jefa. Es un jefe que cuida de usted, es un jefe que le da órdenes. Y me sigue diciendo que Jesús presenta las ofrendas y ofrece sacrificios por los pecados de nosotros. Eso lo hizo en la cruz del Calvario. Jesús agarró los pecados de todos nosotros y fue crucificado para nosotros tener la vida eterna. La mejor decisión que usted puede tener hoy es, si usted no ha recibido al Señor Jesucristo, hágalo. Su vida no tiene que cambiar. Estamos cansados de que nos digan, ven a Cristo cuando estés bien. Lo hemos escuchado. Estamos cansados, para tú venir a esta iglesia, tú tienes que ponerte falda. No puedes venir con maquillaje. Estamos cansados de los dogmas de hombres.
Cuando Jesús lo único que te está haciendo es una simple invitación. Invítame a tu corazón, es lo único, lo demás se encarga Él. Pero estamos viendo, miren, mientras yo estaba hospitalizada, por las mañanas, Luis y yo veíamos, yo tengo cable en mi casa, yo no veo televisión, a mí la televisión me da estrés. Estar sentada tanto tiempo frente a un aparato, ¿quién lo diría? Porque cuando yo era joven, yo me pasaba en casa, veo televisión, hasta en el cuarto de nosotros, de mi cuarto yo tenía una televisión y pasaba horas. Pero en este tiempo de mi vida, Brenda, para mí, el yo estar frente a una televisión, a mí me da un estrés, me da una ansiedad. Y mientras estábamos en el hospital, porque pues ni modo, uno prende la televisión y canales americanos, pastores, estaban haciendo campañas. Yo pensé que eso ya no se daba. Ofrece por esta oración, da una ofrenda, un pacto, ofrendas, pactos. Y yo le decía a Luis, wow, yo pensé que ya eso no se hacía. Los famosos pactos de que ven y pacta con el Señor, pero los pactos no son de 50 chavos, son de 500, 1000, 100,000, 10,000. Y yo decía, Dios mío, pero por eso es que la Biblia me dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Tú no tienes que pactar nada con dinero para llegar a los pies del maestro. Lo único que tú tienes que hacer es simplemente decirle al Señor, ven y entra a mi corazón. Pero tenemos este problema de que la gente no lee, no estudia y se pone a escuchar a estos caballeros, me tengo que portar bien, a estos caballeros charlatanes que quieren venir a coger de lo que no son al pueblo de Dios. Entonces puede llamar a una mujer o un hombre en desesperación, quizás por un hijo que está a punto de suicidarse, que tiene una depresión o qué sé yo, tiene una situación bien fuerte que quiere resolver rápido. Escucha a este charlatán decirle, ven y pacta que si tú me das $500, el milagro se te va a dar. Esa persona lo da, a veces hasta sin poder. Y yo le decía a Luis, ¿cómo es posible que todavía estos charlatanes, mercaderes estén todavía en la televisión? Por eso es que la gente de afuera no cree en nosotros. Por eso es que se está levantando una generación que realmente amamos al Señor y estamos dispuestos a testificar las buenas obras del Señor. Pero tenemos esta gente que yo le decía, Dios mío, Luis, ¿pero y qué es esto? Lo que quieren son tener iglesias grandes. ¿Para qué? ¿Para qué? Mira, si son 40 y se sienten como 200, yo no entiendo. Yo quiero pensar entonces que tendrán un mega liderato y que ese liderato tiene que trabajar con todas esas personas. Porque tiene que ser bien impersonal. Tanta gente metida en un edificio. Bueno, es que quizás también lo que le están predicando son, ven a Cristo y todos tus problemas se te van a resolver. Sigo acá. Versículo 2. Y puede tratar con paciencia a los ignorantes y descarriados, porque él también está sujeto a las mismas debilidades. Mire, paciencia. Yo busqué el significado de lo que era paciencia, porque nosotros no tenemos paciencia. A veces queremos las cosas para ayer. Pedimos paciencia a veces para nosotros, pero no la tenemos para el prójimo. Mire, paciencia. Capacidad de sufrir y tolerar desgracia y adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. ¿Usted ve por qué tenemos que estudiar la palabra de Dios? Porque que mucho nos quejamos.
Soportar la desgracia con paciencia ejemplar. Se necesita mucha paciencia para aguantar a semejante energúmeno. Muchas veces decimos eso. No le queda más remedio que soportar con paciencia las subordinaciones actuales. Soportan con paciencia las burlas de sus compañeros. Número 2, calma o tranquilidad para esperar. En eso nosotros somos un 100. Somos capaces de esperar tranquilamente, sobre todo cuando Dios nos da una promesa y la queremos para dentro de 5 minutos. Dios te dice a ti, necesitas una casa, pero no es una casa, no es una mansión a orillas de la playa, porque Dios te va a cumplir tu necesidad, ¿ok? Si Él quiere, pues te da esa casita frente a la playa. Pero lo primero que Dios va a cubrir es tu necesidad. Y nosotros la queremos para allá, y ni siquiera trabajamos para eso. Me sigue diciendo, ten paciencia, que enseguida acabo con esto y vengo a buscarte. Muchas veces nuestros esposos nos dicen, mira, voy por ahí, si es como el mío. Que yo, ¿por dónde tú vas? Yo voy por los outlets, pero va más atrás. Y yo le digo, mira, ¿sabes qué? Yo te puedo ver. Tú vas por este sitio y vas a tantas millas. Así que yo no le pregunto por dónde tú vas. Ahora ya lo puedo ver. Y no por un lado, por dos. El domingo pasado, él me decía, no, mamá, si yo voy lento. Y yo estaba con las nenas. Y yo le dije, déjame ver si tú vas lento. Tú vas a tantas millas. Y me dijo, mira, diabla, ¿cómo tú sabes eso? ¿Ah? Otra cosa, capacidad de realizar una actividad larga, pesada, que requiere mucha presión para aprender, por ejemplo, una coreografía. Y básicamente, tengo mucho. Básicamente, eso es lo que es la paciencia. Y me dice, y puede tratar con paciencia al ignorante y descarriado porque él también está sujeto a las mismas pasiones. ¿Qué significa eso? Jesucristo pasó por todo. La Biblia me dice a mí que él fue tentado en todo, pero no cayó en el pecado. Y el sacerdote de hoy en día, o sea, nosotros sabemos que nosotros tenemos muchas debilidades y muchas veces juzgamos a aquel que tiene la misma debilidad tuya, pero con nosotros somos benévolos, pero con el de afuera somos muy duros. Y eso significa que nosotros también tenemos que ser ejemplo de Cristo, porque usted se imagina que Jesús mismo me diga a mí, es que yo pasé por eso y yo no pequé. ¿Por qué tú pecaste? Te vas para el infierno ahora mismo. Pero Jesús no hace eso. Su amor y su misericordia siempre nos está arropando. Y nosotros verdaderamente tenemos que ser un poco pacientes con aquellas personas que en muchas ocasiones no creen en lo que nosotros creemos. Pero una cosa es explicarle sin dejarnos pisotear y ser el ejemplo como Jesús lo fue con nosotros. Si no reciben el mensaje, simplemente siga caminando. Amén. Seguimos por aquí. Versículo 3. Por esta razón debe ofrecer sacrificios tanto por sus propios pecados como los del pueblo. Si usted lee lo que hace un sumo sacerdote que está en el Antiguo Testamento, mayormente en Levítico, usted ve las funciones del sumo sacerdote. Una vez al año iba a ofrecer sacrificio por él y por todo el pueblo. Usted se imagina una vez al año estar en la presencia del Señor. Terrible.
Yo le decía al Señor, yo no hubiese querido vivir en ese tiempo. Este tiempo que yo estoy, que yo puedo hablar contigo sin ningún intermediario, me encanta. Puedo estar contigo, puedo pedirte perdón directamente, nadie se tiene que enterar. Pero esta gente tenía que esperar una vez al año para que el sumo sacerdote ofreciera sacrificio por el pecado tuyo, por mi pecado. Y gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo podemos venir directamente a donde Él sin ningún intermediario, sin ningún sacerdote católico. Yo estudié todo un tiempo en escuela católica. Y no fue fácil. Eso no, yo siempre he sido muy rebelde y calladita, así como él es mi papá. Calladita pero rebelde. Ellos nunca se enteraron. Nunca. Se entera ahora. Y yo me acuerdo que para la graduación de cuarto año o para el ring ceremony había que hacer un ¿cómo es que ellos le dicen? No es un servicio, una misa. Había que hacer una misa, pues nosotros pues teníamos que comer el pancito, pues nosotros teníamos entonces que confesarnos. Cuando me tocó a mí, yo entré al evangelio a los 21 años. Yo le decía al sacerdote, pero porque yo te tengo que decir a ti lo que yo he dicho. No, entonces ellos te empiezan a hablar y yo les dije, es que yo no te tengo que decir a ti lo que yo he hecho. Dios no es capaz, fíjese en la ignorancia, pero ya Dios venía marcándome. Y yo le decía, Dios no es capaz de escucharme a mí, que yo me arrodillo en mi cuarto, que yo leo la palabra. En ese tiempo yo leía la Biblia en mi cuarto solita. Tú me quieres decir a mí que Dios no es tan poderoso que tienes que venir tú, porque tú tienes que pecar. Entonces él me miraba con esos ojos porque ellos son los santos. Y yo, ¿pero qué tú tienes que pecar? Y entonces me dice, no, es que si no me dices tus pecados, pues no puedes comulgar. Y yo, pues no comulgo. Por comerme el pancito, eso no me va a llenar realmente. Al fin y al cabo, pues parece que tuvo misericordia y me dijo, me mandó a rezar varios Padre Nuestros, varios Ave María. Y yo lo miré y yo le dije, yo no voy a hacer eso. O sea, yo no voy a hacer eso. Eso no, tampoco entiendo porque una retórica, estar ahí, yo no lo voy a hacer. O sea, no, yo no lo voy a hacer. Yo siempre fui bien clara. Al fin y al cabo, pues me dejaron comulgar. No sé cómo, quizás tuvo misericordia. Y eso era lo que yo le estaba diciéndole al Señor en aquel entonces. Y nosotros tenemos que tener esa pasión de orar, no solamente por nosotros, sino por ellos, por la gente. Aquí nosotros venimos los martes a orar por la gente, por la visión y misión de la casa y después último por nosotros. Y aquí a mí me dice en el versículo 3 que tenía que ofrecer sacrificios. Tú y yo no tenemos que ofrecer sacrificios, pero sí tenemos que orar los unos por los otros. Porque cuando mi hermana tiene una situación y mi hermana me la dice, yo me voy a unir contigo en esa oración y te voy a decir, Dios te va a cumplir, Dios va a estar contigo, Dios te va a fortalecer, Dios no te va a dejar. En muchas ocasiones, simplemente esa única palabra es lo que esa persona necesita. Esa mano para decirle, por lo menos hay gente que está orando por mí. Hay gente que está sintiendo mi dolor. No tenemos que hacer sacrificios de nada. Déjeme decirle, servirle al Señor no es sacrificio. El estudiar la escritura no es sacrificio. El venir a la iglesia no es sacrificio. Porque, bueno, no me voy a meter ahí. Sigo acá. Versículo 4. Nadie puede llegar a ser sumo sacerdote solo porque desee este honor. Tiene que ser llamado por Dios por este trabajo, como sucedió con Aarón. En Efesios 4, versículo 11,
me dice que Dios llamó a unos apóstoles, profetas, maestros, los 5 ministerios. Usted no se autollamó. Jesús tampoco lo hizo. Así que si usted no se hizo, usted no se llamó, usted trabaje en el llamado del ministerio que Dios le mandó a hacer. No se llama usted solo. Hay tantas iglesias por ahí autollamadas que realmente yo no sé cómo lo hacen con tantas situaciones que tienen las personas. Y el que Dios llama, Dios capacita. Y me dice que esto es un honor. Y Cristo mismo, siendo sumo sacerdote, él mismo no se eligió, sino fue Dios quien lo eligió. Lleve con honor aquel llamado que Dios le hizo a usted. Mire, si Dios te inquieta hacer un trabajo, no espere que otro lo haga por ti. Si Dios te llamó a ti a pastor o pastora, prepárate para ese llamado. No te prepares para ser evangelista, porque no lo eres. Dios a ti te ve, ya te comenzó a ver a ti desde el vientre de tu madre con ese llamado. Y muchas veces Dios a nosotros nos ha inquietado en hacer un trabajo, porque déjame decirte una cosa, el llamado siempre está ahí aunque tú no lo sepas todavía. No le conto a usted con lo que me pasaba con el sacerdote, que si yo saberlo, yo le estaba a él discutiendo y diciéndole, es que eso no tiene sentido lo que tú me estás diciendo. O sea, no tiene ningún sentido. Y ese llamado siempre está ahí, tú siempre lo vas a ver. Por ejemplo, aquí hay una niña que desde muy pequeña tenía un micrófono porque le gustaba cantar. Y es que esa niña está marcada no solo para cantarle al Señor, sino para escribirle al Señor, para escribirle canciones al Señor. Desde chiquito, usted como padre responsable, usted tiene que ver el llamado de su hija, de su hijo y orar por ellos. Y muchas ocasiones, aún de adultos, Dios nos manda a hacer un trabajo, nos da una inquietud y esperamos que los pastores lo hagan. En este caso, no invente que no van. Si Dios te lo dio a ti, yo sí te voy a apoyar. Claro que te voy a apoyar, pero el trabajo Dios te lo dio a ti. A mí Dios me dio otro trabajo. Imagínate si yo te doy mi trabajo, te lo doy a ti. ¿Cómo tú te vas a sentir? Imagínate que yo te diga, no. Ahora, como esto Dios me lo dio a mí, pero yo te lo quiero dar a ti. ¿Cómo tú te vas a sentir? Vas a querer salir corriendo. Porque no fue el llamado que Dios te puso. No fue ese algo, esa inquietud. Dios no me la puso a mí, Dios te la puso a ti. Entonces, ¿qué vas a estar esperando? ¿Te vas a quedar sentado a seguir entonces buscando que alguien te diga, que alguien te empuje? No. Si tú tienes un trabajo que hacer para el Señor, comienza. Hazlo ya. ¿Sabes una cosa? El tiempo se está acabando. Mira lo que está pasando en el mundo, guerras por todos lados. Aunque la Biblia me dice que vienen guerras y rumores, no es el fin, pero mi Cristo viene pronto. Yo seguiré esperando y seguiré creyendo en esa promesa. Aunque dicen por ahí que eso es una metáfora, cree lo que te dé la gana. Yo creo que mi Cristo resucitó, murió y que regresa por mí. Eso es lo que esta iglesia cree. Así que no pierdas más tiempo. No pierdas en esa inquietud porque estás perdiendo un tiempo muy valioso. El tiempo valioso que lo que Dios te manda a hacer es, mire, Dios está depositando en usted una confianza. El pastorado, Dios lo que hizo fue entregarnos a nosotros, a ustedes. Ustedes son hijos e hijas de Dios. Y Dios nos va a preguntar a nosotros cómo los tratamos a ustedes. ¿Qué hicimos? A un evangelista, ¿qué tú hiciste para seguir evangelizando? A un maestro, ¿cómo enseñaste? ¿Enseñaste bien? ¿Enseñaste mal? Siempre acuérdese algo. Todo el mundo
en algún momento dado va a estar frente a nuestro Dios para darle explicaciones. ¿Ok? Siempre tenga mucho cuidado de lo que usted hace y de aquello de lo que Dios depositó en usted. Hágalo con amor. El trabajar para el Señor trae su recompensa. Y yo no estoy hablando porque dicen recompensa, piensan que todo es monetario. No. Trae mucha alegría, trae mucha satisfacción, trae también lágrimas, trae también mucho coraje, de que nos da coraje, claro que nos da coraje, pero vamos a donde el Señor. Pero trae mucha satisfacción. El hecho de que uno esté aquí delante de usted enseñándole la palabra, realmente es un privilegio inmerecido. Y donde yo tengo que tener mucho cuidado porque lo que yo diga aquí puede afectarle a usted bien o mal. Lo puedo marcar. ¿Cuántas vidas no han sido marcadas desde aquí, que la gente le llama púlpito? ¿Cuántas vidas no han sido marcadas? Gente que se han salido de las iglesias porque los han marcado, los han roto y no quieren saber del evangelio. Palabras supuestamente dichas por Dios cuando Dios no ha dicho nada. ¿Cuántas por ahí no hay profetas de barriga, de matrimonio? Eso no es todo. Claro, si usted se casa en el Señor, pues usted sabe que usted puede, como no puede tener hijos. Si los tiene, procure criarlos en Cristo Jesús. Si no los tiene, pues gócese con los sobrinos. Que lo mejor de los sobrinos es que uno los tiene y cuando se cansa los devuelve y con dulce. Porque como Titi y tío, pues los tiene que devolver bien contentos. Nosotros somos los buenos, pues tenemos que entregarlos a ellos con dulce. Y los papás que se resuelvan. O en Navidades, yo siempre buscaba los juguetes que más regueros hacían, los más chéveres. Y eso era lo más que les gustaba. Y eso era lo que yo les regalaba a ella. Entonces, cuando los padres veían eso, pues nosotros somos así. Amén. Procure criar a sus hijos en el evangelio y el llamado que tienen. Me sigue diciendo aquí en el versículo 5, Cristo no se honró a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que fue elegido por Dios, quien le dijo, tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Y en otro pasaje dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Si usted quiere saber un poquito más de lo que era el sacerdote y rey Melquisedec, puede buscarlo en el Antiguo Testamento o en Hebreos capítulo 7, ahí le da más o menos un resumen, no me voy a meter hoy en eso. Pero básicamente Jesús nunca se levantó y dijo yo soy. Él simplemente quiso cumplir lo que Dios lo mandó a hacer. Fue obediente a cada palabra, a cada acto que Dios le quiso hacer, que Dios le mandó a hacer. Versículo 7. Mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con clamor y lágrimas que podía rescatar que podía rescatarlos de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por gran reverencia que Jesús le tenía. La gran reverencia que nosotros le tenemos que tener hoy en día. Jesús sabía que hablaba con su Padre. ¿Cómo nosotros le hablamos a nuestro Padre? Con altanería, con actitud, creyéndonos que nos merecemos todo, comparándonos, tú le das a aquel y a aquella un montón de cosas y mira cómo yo estoy, pensando que no nos merecemos todo. Aún Dios nos da y nosotros ni siquiera sacamos un tiempo para decirle, Señor, gracias por la comida que tengo en la mesa en el día de hoy. Señor, gracias, porque aún en los terremotos tú guardaste, tú me guardaste. Señor, gracias, porque aún en el huracán nuestras familias están allá y tú las protegiste. Señor, gracias, porque tú tienes cuidado de nosotros día a día, porque tengo transportación. Y no nos pasamos quejando de que la gasolina está cara, de que todo está caro. Mire, todo va a subir. Bájese de la nube de que va a bajar. Todo va a subir. Todo. Nos quejamos o le damos gracias al Señor que siempre nos suple y no nos falta nada. Usted es el que decide cambiar de mentalidad.
Porque entonces escuchamos al compañero o a la compañera del trabajo la queja y sigue. Esa gente que yo digo que son tóxicas, que el oído a mí se me pone, mire, así de grande como que uno le quiere decir como que ya. Y uno lo que le tiene que decir es simplemente, ¿sabes una cosa? Sí, todo va a subir. Pero cuando tú estás con Dios, nada te falta. Las matemáticas del Señor no cuadran. No cuadran. Hay que hacer un depósito. Y ese depósito se llama diezmo y ofrenda. Y usted sabe que en esta iglesia nosotros lo menos que tocamos y estamos con la cuestión de los diezmos y la ofrenda. Usted sabe que hay una responsabilidad. Y nosotros no estamos, y dale con la jeringa con el diezmo y la ofrenda. No. Hay que hacer un depósito. Y la Biblia me dice que cuando nosotros vayamos a ofrendar, lo hagamos con alegría. Es más, dice más, que si yo tengo coraje o tengo algo con el hermano, mire si para Dios es más importante la relación, el amor, que el dinero que te dice, ve primero a donde el hermano y la hermana y arréglate y después ve y da tu ofrenda. O sea que a Dios no le importa la ofrenda, le importa la relación de hijo e hija, de hermanos y hermanas, para que usted vea. Y muchas veces lo que hacemos es, mire, algunos tratan de transdiversar. Gracias. La escritura para traer dinerito a las iglesias. Cuando realmente el que Dios llama, Dios provee. Las matemáticas del Señor nunca son exactas. Así que en la Biblia a mí me dice, probadme ahora en esto. Ve la retórica de la Reina Valera. Pruébenme. Muchas ocasiones, al principio cuando nosotros nos convertimos, que Dios nos mandó a casarnos. Y yo decía, ¿casarnos? Si yo ni trabajo. Y Luis lo que tiene es un part-time, que lo que cobra son $600 mensual. Y Dios hablando de boda, y hablando de boda. Y yo decía, ¿pero cómo me voy a casar? 3 veces. 3 veces Dios no lo tuvo que decir por personas diferentes. Nosotros, pues, ok, pues nos vamos a casar. Pues apareció el trabajo mío. Mire, y con esos 600 pesos, 300 era para el pago del carro de él. Imagínese. Y decía, que esto no cuadra. ¿Cómo tú pretendes? ¿Y dónde uno va a vivir? Si uno ni siquiera, uno empieza, como todo, a estar preguntándose, pero Dios mío. Y cuando Dios da una orden, mire, hágala, suplió todo. Tan es así que cuando nos fuimos a hacer la mudanza, pues obviamente pues la única tarjeta que teníamos de crédito tenía $600. Pues la habíamos cogido para la boda y eso. En la luna de miel te había quedado una tarjeta en el hotel. ¿Qué sabía yo? Que había quedado una tarjeta de crédito. Y estaba la de nosotros full. Y nosotros todavía es que nos quedamos sin luna de miel. Pues déjeme decirle que la tarjeta de crédito estaba full y pasó. Las matemáticas de Dios nunca cuadran. Cuando Dios le manda a hacer algo y usted está en la voluntad de Dios, no va a cuadrar, mis hermanos, no cuadra. El año pasado Dios nos mandó a comprar sillas. Y yo dije, ¿sillas de qué? ¿Para qué? Y cuando yo llamé, yo dije, bueno, pues si las voy a comprar, yo le dije al Señor, si las voy a comprar, las quiero buenas y cómodas. No voy a comprar incomodidades. Eso sí, yo le dije al Señor, porque yo tengo gente con padecimiento y mis pompis tienen que estar cómodas. Esa fue mi oración. Fuimos allá, cuando vimos la silla, nos enseñaron unas sillitas ahí que yo miré a Luis y yo le hice, Estaba una segunda y yo hice, y nos enseñaron esta. Estas son. Ah, pues mire, señora, esta cuesta tanto. No me acuerdo. Yo dije,
tú dijiste que tú querías 50 sillas. Le dije, Luis, pasa la tarjeta, porque Dios dijo 50. Déjeme decirle una cosa, que el dinero apareció de la nada, de los diezmos y de la ofrenda que usted aporta y que nosotros no estamos con la jeringa, usted tiene que dar. Usted tiene que dar. Mire que nunca nos ha escuchado y nunca nos escuchará a nosotros estar con la jeringa de los diezmos y las ofrendas. Simplemente hay una responsabilidad. Pero el que Dios llame y cuando Dios dice, vamos a hacer esto, quiero que compren esto, el dinero aparece. Hay veces que yo grito y dije, contra Señor, y me acuerdo, estas matemáticas no cuadran nunca. Tú eres el que da, tú eres el que decide, tú eres el que hace, esta obra te pertenece a ti. Y Dios siempre ha suplido lo que esta casa necesita. Tan es así que esta casa hace obras benéficas que no se dicen aquí, pero nosotros estamos pendientes de la necesidad de cada uno de ustedes y de aquel que necesita. La iglesia va, mire, vamos a hacer compra. A veces llevamos a la persona al supermercado a hacer compra. Porque ¿para qué yo quiero tener aquí certificados de depósito en cantidades gigantes y tengo a los hijos y a las hijas de Dios sin compra? Sin que puedan comprar, pagar ni agua ni luz. Para eso es que está la iglesia también. O es que usted lee el libro de los Hechos. El libro de los Hechos todo lo compartía, no faltaba nunca nada. Y yo no puedo entender cómo hay iglesias que tienen su pueblo, gente pasando necesidades y ellos con sendos, el banco virado y ni siquiera ni un peso le dan. A los predicadores se le da aquí sus buenas ofrendas, que Dios nos dice, le vas a dar tanto. Y esos predicadores muchas veces se quedan boquiabiertos y dicen, ay, esta iglesia tan chiquita, ay, bendito. ¿Y nosotros, bendito de qué? No, a mí no me vengas a coger pena porque esta obra le pertenece al Señor. Cuando nosotros hacemos las cosas bien delante del Señor, lo provee todo, todo. Sigo por acá. ¿Dónde me quedé? En el 7. En el 7. Sí, me quedé en el 7. Voy para el 8 ahora. No, me quedé en el 7. Voy por ahí. Usted me sigue. Mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció. Ah, eso yo lo había leído. Ustedes quieren que yo venga para atrás, ¿verdad? No, voy para el 8. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Yo busqué lo que es obediencia. Mire, obediencia es, déjeme buscarlo primero acá. ¿Dónde es que estoy? Espérese. Mira, lo borré, pero me quedo por acá. Obediencia. La obediencia es la voluntad de someterse uno mismo a la voluntad de Dios y ponerla en práctica. Las escrituras enfatizan la necesidad de que las leyes de Dios sean cumplidas de ejemplos y razones y describen las recompensas. La obediencia es un estilo de vida, no es automático. Cuando usted es pequeño, mamá o papá le dicen, no metas el dedo en el receptáculo porque te va a dar corriente. Y el niño o la niña va con el dedito chiquitito y mete el dedo en el receptáculo. Vuelven y le dicen, no lo hagas. El niño y la niña deciden ser obediente o desobediente. Hay algunos que aunque cogen el cantazo varias ocasiones, siguen metiendo el dedito porque parece que les gusta la electricidad y siguen metiendo el dedito y le da electricidad. ¿Verdad que sí? Por eso es que estás así de loquita. Esa es una de mis sobrinas cuando era chiquita, lo hizo como 10 veces. Ella iba, no metas el dedo en el receptáculo. Ella iba paquiti y metía el dedito en el receptáculo. Así somos nosotros.
cogemos aquella, para la obediencia, la cogemos en muchas ocasiones como mal. Y mamá y papá siempre nos van a enseñar la obediencia como bien. El Señor nos enseña la obediencia como bien. El Señor te dice una cosa, no es un mandato, no es como un jefe autoritario, no es al estilo gobernante de que tienes que hacer esto porque a mí me da la gana de hacerlo, no. Nuestro ejemplo es Jesús. Jesús fue obediente en todo, aún llorando porque no quería pasar, esa es mi opinión, por la prueba brutal que iba a pasar de ser crucificado. Porque déjame decirte que si alguien viene y te dice, mira Lourdes, yo te voy a mandar para la tierra. En la tierra vas a nacer en un pesebre. ¿Qué es un pesebre? Un pesebre es en donde hay muchos animales, en donde hacen sus necesidades. O sea, va a haber peste, pero tú eres mi hijo. O sea, vas a nacer en un sitio en donde no hay sanitización, en donde hay una bacteria y puedes coger un virus. Pero yo voy a estar allí. Te vas a criar y vas a empezar a estudiar y lo que tú estudies te lo van a pelear. Tú vas a decir que tú eres mi hijo, pero te van a tratar como un diablo. Y para colmo, te voy a enviar porque yo amo a esa gente y yo no quiero que se pierda. Así que tú tienes que morir por ellos. ¿Y cómo voy a morir? Pues simplemente te van a arrestar. Te van a caer encima. Te van a poner una corona de espinas. O sea que vas a sufrir mucho. Vas a sufrir un montón. Y entonces, después que tú pases todo eso, te van a crucificar. ¿Qué es crucifixión? Pues mira, vas a coger primero para llegar a la crucifixión, así con todos esos dolores que tú tienes por los cantazos que te dieron, con ese dolor en la cabeza, por la corona de espina que te pusieron, vas a caminar por un sitio muy fuerte, árido, donde hay calor, porque te vas a deshidratar. Vas a estar deshidratado, ¿ok? Vas a caminar con esa madera fuerte. Pues nadie te va a ayudar. Nadie te va a ayudar. Entonces, en ese caminar, cuando tú llegues allá, te van a acostar. Y allí entonces te van a poner unos clavos en las manos y en las piernas. Y después vas a morir. Y tú vas a decir, sí, claro, Padre, voy para allá. Sí, envíame. Estoy loco por ir. Estoy loco por ir. Sin embargo, Jesús aceptó esa comisión, esa tarea, sin ninguna queja. Y Dios nos manda a nosotros a hacer cosas muchísimo menos insignificantes. Y nosotros ponemos ponemos prioridades. Y Jesús ni siquiera dijo, para allá yo no voy. Esta gente me va a rechazar con todo lo que yo voy a pasar. No. Y al final, Dios le dice a su hijo, si pasas la prueba, te vas a sentar al lado mío y vas a tener toda la gloria y toda la honra. Y Jesús decidió venir y hoy por hoy tiene toda la gloria y toda la honra. Dígame, si este tiempo nosotros estamos queridos, pero en otros países hay hermanos y hermanas pasándola peor, ¿ok? Y nosotros estamos tan queridos que ni siquiera Dios nos manda a hacer algo tan sencillo y nosotros le damos la espalda al Señor. No estamos tomando las mejores decisiones en nuestra vida. Y yo creo que yo voy a dejar el mensaje aquí. Siento dejarlo aquí. Porque verdaderamente Dios nos está llamando hace mucho tiempo. Y le estamos dejando las cargas siempre a los pastores y al liderato de la iglesia. Pero ¿y tú?
y tu trabajo y lo que tú tienes que hacer. ¿Qué tú estás haciendo? Dios te está llamando día a día. Te llama de noche, no te deja dormir. Sientes esa cosa en tu corazón. A veces sentimos como cargo de conciencia de que, diache, Señor, tú me mandaste a hacer esto y yo no lo estoy haciendo. Pero hoy es tu mañana de que tú puedes decidir, ya, Señor, ya se acabó. Voy a hacer lo que tú me mandaste a hacer. Y Dios no mira, Dios no cuenta tiempo como nosotros. Ahora es que tú vienes. Ahora es que tú vienes a hacer esto. No. Dios borra. Vamos, cuenta nueva. Jesús pasó todo esto y ni una sola queja. Iba calladito, aun cuando fue confrontado, calladito, por amor a usted, por amor a mí, por amor a mis hijos. Si ustedes como padres le dan lo mejor a sus hijos, tratan dentro de su situación económica de darle lo mejor, imagínense en el padre. La Biblia dice, nosotros siendo malos, le damos lo mejor a nuestros hijos, imagínense en el padre. El servirle al Señor es lo mejor que usted puede hacer en toda su vida. Nosotros le servimos al Señor desde los 21 años y aún a los 48 años de mi vida, yo le siempre seguiré siendo agradecida. Que he cometido errores, claro que sí. Que he querido salir corriendo, claro que sí. Que a veces digo, no puedo más, Señor, claro que sí. Que tengo que ser obediente, que tuve que ser obediente a una iglesia en donde muchas cosas yo no estaba de acuerdo, pero fui obediente porque yo sabía para dónde yo iba. Yo sabía lo que Dios tenía para mí. Y a mí no me llamó el hombre. A mí no me llamó ninguna mujer. A mí me llamó el Señor. Y nada más por eso yo dije, yo voy para el frente, Señor, porque tú has hecho demasiado por mí. Tú me amas, tú siempre has estado conmigo. ¿Cómo yo te voy a defraudar? En los momentos más difíciles de nuestra vida, ¿quién ha estado con usted? Usted me podrá decir, no, ha estado un familiar conmigo. Ajá, ¿y quién lo tocó? Porque no todos los familiares están ahí. Dios lo tiene que tocar. Tenemos a veces muchos familiares y los familiares ni aparecen. Pero Dios siempre estuvo ahí. Dios siempre está ahí. En los momentos más difíciles, en las depresiones que a veces uno tiene, Dios está ahí. Cuando nos falta un familiar, Dios está ahí. Se va a levantar la tempestad. Mi Señor siempre va a estar ahí.